El país vive protestas sin precedentes. Las calles están al rojo vivo, el gobierno está en su momento más débil, y todos esperaban una sola palabra del rey que podría cambiar el rumbo de la política en Marruecos. Pero el discurso real fue completamente diferente a todas las expectativas. No hubo ninguna mención al tema del aceite, ni una sola referencia a estas protestas o a este descontento popular. Ni siquiera se mencionó al gobierno, como si nada de esto hubiera ocurrido. Aquí surge la gran pregunta que todos se hacen ahora. ¿Por qué el rey ignoró esta crisis en un momento en que todos los marroquíes esperaban una postura decisiva? ¿Es este un silencio táctico y esto es inteligente por parte del rey? ¿Y cuáles son los mensajes reales que el rey ha enviado interna y externamente? Todo esto lo responderemos hoy. Quédense con nosotros. Queridos espectadores, la paz y bendiciones de Dios sean con ustedes. Bienvenidos a este nuevo encuentro, si Dios quiere, de la serie de episodios de opinión que dedicamos al análisis de este discurso real que se pronunció con motivo de la inauguración del periodo legislativo del Parlamento marroquí. Hoy todos en Marruecos estaban esperando este discurso, todos en Marruecos siguieron este discurso en vivo. Se puede decir que tal vez este discurso en esta ocasión logró el mayor índice de audiencia de todos los tiempos. Y esto, por supuesto, como todos saben, se debe a que llegó en un momento crucial, llegó en un momento en que las calles de Marruecos están viviendo estas protestas, lo que se llama la generación del aceite, y esta gran ira popular contra este gobierno, el gobierno de Ashnouch. La verdad es que todos en Marruecos estaban esperando que hubiera, una señal fuerte del rey. Todos estaban esperando que hubiera eso. Aunque fuera una parte de este discurso que fuera sobre la generación del aceite o sobre las demandas de la generación del aceite, y la más importante de estas demandas es la caída de este gobierno, el gobierno de Ashnouch. Pero la observación hoy es que a pesar de todo esto, a pesar de todas estas protestas que hubo, a pesar de todos estos acontecimientos que encabezaron el debate público recientemente, y especialmente esta controversia que hubo sobre el sector de la salud y demás, sin embargo, el discurso estuvo alejado de todo esto. El discurso no habló ni mencionó en absoluto a quienes hoy se llaman a sí mismos la generación del aceite, ni habló sobre las demandas de la generación del aceite. El discurso se limitó únicamente a hablar en términos generales, una charla general sobre la justicia social, sobre el desarrollo territorial, sobre los centros rurales, la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos y cosas por el estilo. Hoy en día, todos se hacen una gran pregunta. ¿Por qué el rey ignoró hablar sobre estas protestas o sobre la generación del aceite? Así que el primer punto del que vamos a hablar hoy es algo que todos deben saber y en lo que todos deben estar convencidos hoy. Es que si el rey hubiera abordado el tema de estas protestas, habría sido como oficializar esta crisis, habría sido como darles más legitimidad a estas protestas, habría sido como echarle leña al fuego. Algunos tal vez esperaban que hubiera una decisión histórica, una decisión fuerte como disolver el Parlamento. Algunos esperaban una decisión de destituir al gobierno o despedir a un ministro o algo similar. ¿Eso era posible? No, para nada, eso no era posible. Por varias consideraciones, y hoy les voy a mostrar, como les dije en el episodio anterior que fue sobre este tema, sobre las protestas de la generación del aceite y demás. Estas protestas fueron dirigidas y orientadas, una orientación suave estas protestas. Podemos decir que no hay ninguna posibilidad en absoluto. Hoy se habla de destituir a este gobierno, pero la opción de que el rey intervenga para destituir a este gobierno no está sobre la mesa, en absoluto, no es posible. Solo hay un plan para debilitar a estos partidos gobernantes, los partidos liberales, eso es todo, se acabó. Hoy en día hay una nueva tendencia mundial liderada por el presidente estadounidense Trump, es decir, el liberalismo global, hoy está colapsando a nivel mundial, no solo en Marruecos. Antes que nada, si el rey hablara directamente sobre las demandas de la generación, el aceite y pedir una acción inmediata como esta significa... Esto parecería una decisión política.
se contaría en contra del gobierno actual y por lo tanto complicaría las ecuaciones para la estabilidad de las instituciones en Marruecos. Y tal vez haya quienes digan en ese momento que el rey fue quien provocó estas protestas, porque ya no es posible resolver los expedientes internacionales con este gobierno liberal, y también habrá quienes digan que es un acto antidemocrático. Dado que la fecha de las elecciones está a solo unos meses, el rey no puede arriesgarse con el tema de la estabilidad y destituir al gobierno cuando solo faltan unas pocas semanas. Y estaremos ante el proceso electoral, estaremos ante nuevas elecciones y en ese momento este gobierno será derrocado en las urnas de manera democrática sin intervención. Es decir, ni por el camino democrático y electoral, ni por la estabilidad de la que goza Marruecos hoy en día, ni siquiera a este gobierno se le permite irse. A este gobierno no se le permite la estabilidad. ¿Por qué? Porque hay una etapa importante. Marruecos está atravesando ahora una etapa importante que le exige mantener esta estabilidad. Hoy, por ejemplo, si hablamos del tema del Sahara, el Sahara marroquí. Marruecos está viviendo una etapa muy delicada en este tema, una etapa crucial. Hay un proceso diplomático muy sensible a nivel de las Naciones Unidas que se avecina. Hay una fecha decisiva a finales de este mes, octubre. Cualquier crisis interna importante en este periodo tendrá un impacto muy grande en este asunto. Tendrá un impacto en esta etapa crucial del expediente del Sahara marroquí. Esto podría debilitar la posición de Marruecos, tal vez cree material diplomático que se pueda aprovechar. Las partes hostiles, adversarios de Marruecos, aprovechan esto. Por eso el rey evita mencionar las protestas para mantener la imagen estable del país. Esto solo estamos hablando de hablar. Imagínense si hubiera una decisión de destituir al gobierno o incluso permitir que este gobierno renuncie, como también les expliqué. Incluso si hablamos desde el punto de vista económico, destituir al gobierno, disolver el parlamento o cualquier gran conmoción política interna, tendría un costo económico muy alto. No solo en cuanto al costo de los préstamos, ni en cuanto a la atracción de proyectos, inversiones y así sucesivamente, ni en cuanto al sector turístico, ni en cuanto a la confianza de los socios internacionales y demás. Hoy, por ejemplo, si el rey hubiera abordado este tema de las protestas o hubiera dedicado una sesión a ello, hoy el mundo estaría hablando de ese discurso, todos los medios internacionales estarían hablando de ese discurso. ¿Por qué? Porque pondrían el foco cuando alrededor de este punto, con influencia que hay protestas en Marruecos y la situación es grave, tal vez el gobierno caiga, tal vez la situación de seguridad dentro de Marruecos se deteriore, y que hoy el rey intervino, dio un discurso sobre este tema, habló y dijo eso. O sea, el rey fue muy inteligente porque evitó abordar este tema para no dar a los rivales de Marruecos la oportunidad de difundir rumores de inestabilidad en el país a nivel mundial, o poner en duda, la capacidad del Estado para manejar estos asuntos y para cumplir con estos compromisos internacionales. Lo más importante hoy es la Copa del Mundo 2030, solo quería mencionarlo para que todos estén al tanto. Presten mucha atención a que justo después de que surgieron estas protestas de la generación Z, incluso hubo quienes decían que Marruecos no es capaz de organizar la Copa Africana. O sea, ¿se dan cuenta de cómo se aprovechan este tipo de situaciones? Había quienes pedían quitarle la organización a Marruecos. Este es solo un ejemplo sencillo. Pero si el rey hubiera abordado este tema, habríamos visto, un ejemplo más grande, habríamos visto a los rivales de Marruecos aprovechar esto aún más. Así que el rey con este discurso realmente tiene razón. Podemos decir que envió dos mensajes, uno interno y otro externo. El mensaje externo estaba dirigido a la comunidad internacional, a los inversionistas, a los socios y así sucesivamente. Y es que el país es estable, hay estabilidad política, hay estabilidad gubernamental, no hay ninguna señal ni impresión de que pueda haber un cambio de gobierno antes de la fecha prevista. También envió un mensaje de que hay una hoja de ruta de desarrollo clara, existe un liderazgo central, ejemplo, y fuertes instituciones. Solo hay que acelerar, según las demandas, acelerar,
estos programas de desarrollo no hay espacio para otra cosa, mientras que el mensaje interno estaba dirigida al gobierno, dirigida a los partidos, y vino, como dije, en las palabras de este discurso: trabajen rápido, hay que acelerar los programas de desarrollo, muestren resultados concretos a los jóvenes y a las zonas marginadas. Este mensaje pone a los ministerios de salud, educación, trabajo, etc. bajo presión ejecutiva y les da la oportunidad de lanzar medidas excepcionales antes de las elecciones. O muestran resultados concretos o su destino será fracasar en las próximas elecciones. Así que el rey aquí, en realidad, no ignoró las protestas de la generación. El aceite en el sentido de la negación, no, para nada. Es ignorar eso como una táctica política muy estudiada e inteligente para calmar la situación, para no dejar ningún espacio a los oponentes para maniobrar y aprovechar la situación en estas circunstancias y en esta etapa tan delicada. Así que ahora, después del discurso de hoy, podemos decir que Marruecos se enfrenta a dos posibilidades, frente a solo dos de los escenarios posibles. El primer escenario, que este gobierno responda rápidamente, haya una gran mejora en el desempeño del gobierno, que realmente actúe en la próxima etapa, la cual no será una etapa fácil. O sea, hay unos meses, alrededor de 10 o 12 meses aproximadamente, podemos decir unos 10 meses, o sea, en la próxima etapa podríamos ver una aceleración clara y tangible de proyectos y programas de desarrollo. Por eso, los partidos gobernantes actuales, el Partido de los Liberales y el Partido de la Autenticidad y la Modernidad, aprovechan el tiempo que les queda en el gobierno para arreglar lo posible y así absorber la ira popular y prepararse para las próximas elecciones. Desde la perspectiva de los logros recientes, tratando de corregir la situación. El segundo escenario es que no haya ninguna acción concreta por parte de este gobierno, o que al menos no habrá pasos significativos. Acciones superficiales que no podrán convencer a la gente. Entonces estas protestas continuarían y la ira popular seguiría hasta que llegue el momento de las elecciones y entonces el gobierno sea derrocado en las urnas. Así que la pregunta ahora es: ¿cuál creen ustedes que es el escenario más probable? Respóndanos en los comentarios debajo de este video y suscríbase ahora, haga clic en el botón de me gusta. La paz y las bendiciones de Alá sean con ustedes. Hasta luego.